que, como decimos, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Dice, bueno, ¿y qué hacemos? Dice, mire usted, yo ya le he dicho que son dos derechos fundamentales, yo ya le he dicho que hay una injerencia, yo le he dicho que hay que analizar si es adecuada, apropiada o no. Y entonces dice, usted, tribunal, decida. Hombre, pues para este viaje no hacen falta alforjas. Lo que sí es importante es que el tribunal ha dicho en esta sentencia que son dos derechos no incompatibles, no contradictorios, no enfrentados, y que hay que analizar caso a caso, si hay o no violación de la privacidad. Pero no, en ningún caso, se puede afirmar que no se facilita una información porque afecta a la privacidad. Porque puede ser necesario facilitar información aunque afecte a la privacidad de las personas, siempre y cuando sea necesario para la finalidad perseguida. Bien, hay un reglamento de la Unión Europea que regula todos estos temas, no lo voy a analizar porque no tenemos tiempo. Sí que es un reglamento que solo se refiere a ese acceso a la información de ciudadanos a instituciones, que tiene una serie de excepciones absolutas, relativas, y una de las excepciones es la privacidad de las personas. Pero fíjense, ese reglamento es tan escaso, tan limitado, que en diciembre de 2009 el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que insta a modificar ese reglamento para ampliar el ámbito de aplicación, para facilitar un acceso más amplio a documentos, para asegurar una mayor transparencia financiera y, fíjense, y asegurar que el Parlamento predique con el ejemplo, y que el Parlamento facilite también información que no facilita demasiada. Por último, y ya termino, es distinto, es diferente el derecho de acceso a través de la Ley de Acceso a la Información, a través de las leyes de transparencia, del derecho de acceso que antes indicaba en materia de protección de datos. El habeas data, fundamentalmente. Yo puedo pedir a la Administración que me facilite información mía a través de dos vías, la Ley de Transparencia o la Ley de Protección de Datos. Si es a través de la Ley de Transparencia, tengo derecho incluso a que me facilite información de terceros. Pero si es el derecho de acceso a través de la Ley de Protección de Datos, solo y exclusivamente me pueden facilitar mi información, no información que afecte a terceros. El derecho de acceso por la vía de la Ley de Protección de Datos solo garantiza el acceso a los propios datos, nunca a datos de terceros, porque los datos de terceros son datos ajenos. Sin embargo, si se ejercita el derecho a través de las leyes de transparencia, se puede obtener información propia y, en su caso, información ajena también. Esta es quizá la gran diferencia entre el derecho de acceso por la vía de la Ley de Protección de Datos y el derecho de acceso por la vía de la Ley de Transparencia. Únicamente, y por supuesto no voy a entrar en el tema porque Mario se encargará de analizarlo con mucho mayor detalle. Por último, dos palabras en cuanto a transparencia y sector privado. Es imprescindible, ya se dijo en Washington, en la cumbre de Washington de 2008 sobre la crisis mundial, se subraya que la falta de transparencia es uno de los aspectos que debe ser tratado de manera enérgica a medio plazo en el ámbito económico. En España tenemos una ley de transparencia de determinadas empresas. El gran debate, que luego será analizado con muchos más detalles, si esto es objeto o es materia de autorregulación normativa. ¿Hasta qué punto debe ser detallada? ¿Se debe aprobar una legislación de principios que sea completada a través de políticas de transparencia o de autorregulación? Y luego también un tema fundamental. Si estamos hablando de derechos fundamentales, no todo puede dejarse a la autorregulación. No conozco ningún derecho fundamental que se someta solo a autorregulación. Y termino ya. Ayer Miriam Nisbet hacía referencia a esta frase que me parece esencial. La luz del sol es el mejor desinfectante, que pronunció el juez Brandeis en un trabajo precioso titulado así, Other People's Money. Y él decía, mire usted, cuando se está manejando dinero de los otros, hay que ser transparente. ¿Quién maneja dinero de los otros? Los gobiernos, los partidos políticos, las empresas cotizadas, las instituciones financieras. El dinero que manejan no es suyo, es dinero de otros.
Por tanto, hay que ser especialmente transparente. Pero también hay que olvidar, como decía Greta Garbo, que lo que hay que hacer es que me dejen vivir en paz. Yo quiero vivir solo. Eso es lo que decían también, lo que decía el juez Cooley en 1888. El right to be let alone. Déjenme en paz. Esta es la privacidad. Este es el contenido del derecho a la privacidad. No se meta en mi vida. Y Greta Garbo decía, oiga, que yo no quiero vivir sola. Yo quiero que me dejen vivir sola, que es muy distinto. En definitiva, nos movemos entre islas de certeza en un mar de incertidumbres. Esto es un lío, ¿para qué nos vamos a engañar? Es muy complicado la relación entre transparencia y protección de datos. Tenemos que intentar poner islas de certeza en este mar de incertidumbres. Y estas islas de certeza pueden ser las leyes, y pueden ser los principios generales, y pueden ser las autoridades independientes de control. Yo creo, por cierto, que es mejor que haya una autoridad independiente que se encargue de la garantía, al mismo tiempo, de la transparencia y de la protección de datos. Porque este es el modo de garantizar dos caras de la misma moneda. Garantizar dos manifestaciones de los derechos de los particulares. Y además, somos humanos. Y si hay dos autoridades, y conozco algunas experiencias, al final, lo que puede suceder es que ambas autoridades, una protectora de la transparencia, otra protectora de la privacidad, empiecen defendiendo derechos fundamentales y terminen defendiendo ámbitos competenciales, que es muy distinto. Este es mi ámbito competencial y no voy a tolerar que en ningún caso otra autoridad invada el ámbito de mis competencias. De modo que yo voy a defender a ultranza la transparencia y voy a demostrar que la transparencia es el principio que debe prevalecer. Frente a la autoridad de protección de datos que va a intentar demostrar a ultranza que la protección de datos debe prevalecer y que no va a tolerar que la protección de datos ceda ante la transparencia, porque eso es al final como una derrota frente a la otra institución. No puede convertirse en una lucha por las competencias, lo que debe ser una garantía por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y repito, somos humanos y, desgraciadamente, en no pocas ocasiones, en estados donde hay, en países donde hay dos autoridades, al final ambas están luchando por su ámbito competencial y por autojustificarse frente a los ciudadanos. Si resulta que prevalece más la transparencia que la protección de datos, incluso desde un punto de vista presupuestario, se va a decir, oye, tenemos que dar más dinero a la autoridad que protege la protección de datos porque es más importante que a la autoridad que protege la transparencia o viceversa. Bien, pues esto es lo que les quería transmitir. Disculpen porque me he pasado del tiempo. Nada más y muchísimas gracias.